Bienvenido, ingeniero. Somos el grupo número 7, el cual estaba compuesto por Guillem Bobadilla y Josué, Rivera Nicole, Castro y Jeremy, y quien le habla, Magallanes Tavares Héctor. Nuestro proyecto es titulado Un sistema de biblioteca, el cual está encargado de registrar usuarios, libros y préstamos. En cuanto al desarrollo de este proyecto, está basado en una implementación y en sus pruebas respectivas. En cuanto a su arquitectura, este proyecto ha sido realizado en Java, el cual sigue una arquitectura de 3 capas, es decir, modelo vista controlador, con un patrón de diseño común en programación orientada a objetos. En cuanto al está desarrollado de la siguiente manera, tenemos sus clases, su conexión, la parte de formularios, la parte gráfica, sus escuchadores, modelos donde se registran las tablas y la clase principal y la carpeta respectiva donde se van a desarrollar todas las pruebas necesarias. En cuanto al frontend, sus pantallas de aplicación de escritorio son las siguientes. Tenemos aquí la pantalla principal, nos da la bienvenida al sistema de biblioteca. Un botón que al dar clic nos lleva a la ventana secundaria donde nos dirige a los módulos usuario, libro y préstamo. Aquí está la pantalla principal, pantalla de acceso a módulos, usuario, libro y préstamo. Aquí en cuanto al usuario, libro y préstamo. Esto es un poco del backend de módulos, que sería la pantalla principal. Básicamente es el código, el acceso a los módulos, el cual todo está registrado aquí en el contenido. Estos son los formularios de cada uno, lo principal, las pantallas. El módulo libro, módulo préstamo, las interfaces gráficas. En cuanto al backend de acceso a la base de datos, tenemos nuestra base de datos que utilizar es SQL Server. El cual está manejado aquí. Tenemos una carpeta de conexión y aquí manejamos la conexión a nuestra base de datos. Aquí está nuestra clase con todos los respectivos, donde crea, actualiza, elimina y realiza consultas de todos los 3 módulos. Aquí podemos revisar creada nuestra base de datos con sus tablas respectivas. El contenido de las 3 tablas respectivas. Ya. Es un poco del código, de la base de datos, de la conexión. Ya. Ahora, en cuanto a la segunda parte que tenemos las pruebas, comenzamos con unas pruebas de caso general. Para este apartado, yo me he encargado un poco de las pruebas de casos generales, más del módulo usuario. En cuanto a las pruebas de casos generales, primero tenemos la tabla de diferentes casos de uso. Los casos de prueba. Aquí tenemos el ID, su objetivo, la prioridad, sus precondiciones, sus datos de entrada, pasos a seguir, resultados esperados, resultados obtenidos, ID de debug y fecha de ejecución de cada uno de los casos de prueba.
En cuanto al primer caso de pruebas, aquí está definido su objetivo, que es verificar que el sistema registre correctamente a un nuevo usuario, lo cual estos datos ya han sido registrados, pero para validar vamos a registrar con nuevos datos. Tenemos aquí, podemos ejecutar acá, módulo usuario. Vamos a registrar un nuevo usuario. La identificación debe ser de 10 dígitos. También manejamos algunas validaciones, como ver que todos los datos estén completos y ver que el usuario no se registre más de 2 veces, más de una sola vez. Sí. Nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono. Tenemos todos estos datos de aquí. Dar clic en registrar, usuario registrado correctamente, y eso cumple con nuestro primer caso de prueba. Tenemos nuestro segundo caso de prueba, que es verificar que el sistema recupere correctamente la información del usuario existente. Es decir, aquí tenemos las precondiciones, pasos a seguir, es decir, básicamente consultar a un usuario. Para eso se tiene que insertar la identificación y dar clic en consultar y me aparecen todos los datos del usuario. El tercer caso de prueba es verificar que el sistema actualiza correctamente los datos existentes. Vamos a actualizar los datos, por ejemplo aquí Héctor, Alexander. Vamos a completar aquí el apellido, Magallanes, Tavares. Vamos a actualizar, usuario actualizado correctamente, verificamos, aquí está, actualizado. El siguiente caso de prueba dice verificar que el sistema elimine correctamente a un usuario. Podemos aquí, consultamos el usuario, eliminar, el usuario eliminado correctamente, se elimina el usuario, ya no está aquí. Cumplimos con el siguiente caso de prueba. Ahora el siguiente caso de prueba es verificar que el sistema no permite eliminar un usuario que no existe. Vamos aquí a identificar, control B. Vamos a ver un usuario que no existe, vamos a identificar este de aquí, consultar, el usuario no encontrado. Vamos a buscar este de aquí, 010, 20, 30, 45, 30, 45. Lo vamos a consultar aquí. En el caso, para verificar que un usuario no existe, básicamente lo que tenemos que es poner una identificación no válida. Por ejemplo, consulto aquí. Voy a cambiar. 3. Eliminar. Usuario no encontrado, porque no está registrado. Y para actualizar, solo podemos utilizar nombres, apellidos, correo, teléfono. En la identificación no se puede actualizar. Ya, cumplimos con el siguiente caso de prueba. Eso es en cuanto a los casos generales del módulo usuario. Aquí tenemos ya la ejecución de las pantallas respectivas de cada uno de los casos de prueba. Básicamente lo que dice aquí es validar dicha información que se cumple. Ahora, en cuanto a las técnicas de caja blanca y casos de uso y casos de prueba, estos están aplicados en base al módulo usuario. La primera técnica que hemos utilizado son el grafo de flujo de control, donde se creará una clase llamada usuario caja blanca flujo, que realizará una operación básica de validación e inserción de un usuario en un sistema de base de datos. El código se implementará con flujo de control, decisiones condicionales y ciclo. Los pasos del proceso se analizarán usando la técnica de caja blanca y se creará un grafo de flujo de control.
Aquí tenemos la descripción del proceso, la entrada de usuario, validaciones, decisiones, inserción de datos y fin del proceso. Vamos a buscar la caja blanca. Grafo de flujo de control. Caja blanca, usuario caja blanca, flujo. Aquí tenemos un poco del código. Nuestra clase usuario de caja blanca, donde aquí primero se hemos definido todos los atributos de usuario. Aquí está el constructor para inicializar el usuario. Tenemos el método principal. Aquí gestionamos el usuario, el método principal para gestionar el usuario, los atributos que tiene. Al paso 2, otra de las pruebas que hemos realizado en base al módulo usuario son las técnicas de caja blanca y casos de prueba. La primera técnica de caja blanca que se ha realizado en el módulo usuario es el grafo de flujo de control, en el cual se creará una clase llamada usuario caja blanca flujo que realizará una operación básica de validación e inserción de un usuario en un sistema de base de datos. El código se implementará con un flujo de control con decisiones condicionales y ciclos. Aquí tenemos un poco de la descripción del proceso, que es la entrada de usuario, la validación de sus datos, las decisiones que se toman, inserción y el fin del proceso. En cuanto a la prueba de caja blanca, la siguiente, aquí tenemos nuestra clase creada, donde indicamos cada uno de los atributos de la clase usuario, el constructor que inicialice a un usuario, el método principal para gestionar las operaciones del usuario. Como paso número 1, tenemos que crear la conexión con la base de datos. El paso 2 es que es preparar la consulta de verificación que el usuario ya existe. En este caso, aquí establecemos el valor del parámetro, ejecutamos la consulta, verificamos que el usuario ya existe. Si el usuario existe, se muestra un mensaje de error y también insertamos un nuevo usuario en la base de datos. En el caso que no existe, lógicamente que se va a insertar el usuario. Se manejan las instrucciones relacionadas con la base de datos. Aquí tenemos el método para insertar un usuario, la ejecución de la inserción. Se manejan un poco de errores, try-catch, acciones SQL, el método para la conexión a la base de datos y el mail principal, donde dentro de este mail vas a tener el usuario y me va a agregar un nuevo usuario en nuestra base de datos por medio de flujo de control. Aquí podemos registrar los datos. Como estos datos ya han sido registrados para las pruebas respectivas, podemos cambiarlos. Verificamos que se hayan 10 dígitos, 3, 6, 9 y 10. Y ahí el resto parece igual, porque lo que siempre cambia es el ID, la identificación. Usuario de caja blanca flujo, ejecutamos, run file. Iniciando el registro de usuario, el usuario ha sido registrado correctamente, exitosamente. Para verificar que sí se ha registrado el usuario, podemos revisarlo aquí en nuestro módulo usuario. Verificamos, consultamos y si se registra el usuario. Tenemos el nuevo usuario, el cual está registrado. Vamos a buscar aquí, 35, aquí está. O sea que sí funcionó la prueba de caja blanca en cuanto al flujo. Y aquí está ya un poco del código que se realizó. Aquí también está la parte del código. Aquí ya se ha realizado el gráfico, la parte del grafo, donde están las diferentes relaciones existentes, donde aquí está la descripción de cada uno, al inicio,
crear la conexión con la base de datos, preparar las consultas SQL, la conexión es exitosa, va para el camino, si no va para el otro camino. Ejecutar la consulta, preguntar si el usuario existe o no existe. Para eso depende que la crear el usuario. Mostrar los mensajes de errores y los diferentes tipos de procesos para el fin, que es el proceso ya final. Los diferentes casos de pruebas que se han aplicado ahí tenemos el primer caso de prueba, donde su objetivo es verificar que el sistema muestra un mensaje de error si el usuario ya está registrado. La prioridad de condiciones de los datos de entrada, resultados esperados y resultados obtenidos. Aquí se muestra la ejecución de ese caso de prueba, que es básicamente aquí es el error del usuario con ID ya está registrado. Nosotros aplicamos registrando un usuario, pero podemos volver a ejecutar la misma prueba para validar eso. Ejecutamos. Dice iniciando el registro de usuario, error, el usuario con ID ya está registrado y eso identifica que no puede hacer un doble registro aquí en nuestra base de datos. ¿Qué es lo que está aquí? Que valida la información que está aquí. Quitar ya la pantalla que se registra el usuario. El caso de prueba, otro caso de prueba que se ha definido, también es verificar que el sistema registra un nuevo usuario correctamente cuando no existe en la base de datos. Es lo que hicimos al inicio. Que se registró un usuario nuevo. Está la ejecución, lo que nos sale y ya luego está mostrado aquí en el sistema. La segunda técnica que se utilizó fue en los criterios de cumplimiento por bucles, donde consiste primero realizamos la implementación del código, luego identificamos el bucle, el bucle identificado es un while, y luego son los respectivos casos de prueba. A ver, en cuanto al código, caja blanca, cumplimiento por bucle. Aquí tenemos los atributos de la clase, el constructor para inicializar un nuevo usuario, el método principal, el bucle para registrar usuarios. En este caso se ha utilizado por medio de un while, la identificación, los diferentes mensajes que nos va a mostrar, gestión del usuario, método para gestionar un usuario único para evitar usuarios duplicados. Aquí está el método que se va a utilizar para insertar usuarios. Y el cual también aquí tenemos para obtener la conexión. Y aquí por medio del main llama el método gestionar usuarios y lo gestiona. A ver aquí. Ya está un poco de la explicación del código. Vamos a ejecutar esta prueba por un file. Dice ingreso la identificación del usuario o presiona Select para terminar. Aquí ya está implementada la parte del cumplimiento por bucle. Vamos a poner un usuario 32. Un nombre, un apellido, correo electrónico, teléfono, el usuario se ha registrado correctamente y aquí otra vez se ejecuta el bucle. En el caso de que ya queremos terminar el bucle, se puede escribir la palabra salir, pero para eso vamos a buscar si este usuario se ha registrado correctamente también aquí en el sistema para validar que eso funcione. No solo que funcione en la parte de la terminal. Y aquí está registrado. Y también lo podemos validar ingresando a nuestra base de datos, donde podemos buscar el usuario que se está registrado.
Aquí está. Ya. Ahora, la opción que tenemos es escribir salir si ya no queremos registrar un nuevo usuario. Y ahí el proceso termina. Palabra ingresada a salir y termina el proceso. En cuanto a nuestro caja blanca por cumplimiento de bucle. Nuestra segunda técnica aplicada. Aquí tenemos los casos de pruebas definidos, que primero el uno es registro de un nuevo usuario sin error. Ya se ejecutó eso, se registra un nuevo usuario. Para registrar un usuario existente con una identificación existente y el otro es intentar salir. Ya salimos del bucle, también está aprobado. Ahora vamos a intentar registrar un usuario con una identificación ya existente. El mensaje de salida debe ser el siguiente. Volvemos a ejecutar nuestro código. Ingresa la palabra salir o terminar con una identificación válida. Vamos a entrar en la identificación, nos va a pedir un nombre, un apellido, el correo válido, un teléfono. Y como ya el ID ha sido registrado, no dice error, el usuario con ID ya está registrado. Y se vuelve a iniciar el bucle. Si ya no queremos registrar, salir, salir. Finalizó el bucle. Aquí tenemos la ejecución de los casos de prueba, lo cual ya lo validé. Aquí están de cada uno. Ahora, la siguiente parte que también ha sido aplicada al módulo usuario son las pruebas unitarias. Primero se realizó un testing a nivel de métodos, lo cual aquí primero definimos nuestros casos de pruebas respectivos, que es registrar un usuario válido, consultar un usuario existente, actualizar datos de un usuario y eliminar un usuario existente. Ahora nos dirigimos a la parte del código. Es por métodos. Unitaria por métodos. Aquí tenemos nuestra clase unitaria por métodos. Aquí el main, donde hemos definido por medio de test cada uno. Aquí lo hemos definido para ejecutarlo de manera individual. Los mensajes que nos van a hacer ejecutar nuestras pruebas. Aquí tenemos el método aquí ya probamos la parte de los métodos CRUD, que es registrar, actualizar, consultar e eliminar. Que tenemos la parte de registro, utilizamos los try catch, la parte de los hacer, muy importante, diferentes mensajes de validaciones que nos muestran el usuario. Aquí está nuestro test de consulta también, la parte de los hacers, los diferentes system line, actualizar usuario también ha sido aplicado con la conexión respectiva a la base de datos, eliminar usuario, y que se ha establecido un método para mostrar los datos del usuario al momento de realizar cada una de las pruebas respectivas. Primero vamos a ejecutar la parte de registrar un usuario para probar cada uno de los casos de prueba. En este caso, aquí tenemos la parte que crea un nuevo usuario, identificación. Como estos datos ya han sido registrados, lo vamos a cambiar para poder registrar nuevo usuario. Porque lo único que se necesita cambiar es los números de serie, porque no pueden ser duplicados. Verificando que se ejecute de manera correspondiente. Aquí nos muestra que en nuestro caso de prueba registrar usuario ha sido aprobado y nos muestra los datos del usuario respectivo. Lo cual lo podemos comprobar aquí, verificando si se registró el usuario. Consultar, y sí, ha sido registrado de manera correcta.
Ahora tenemos nuestro siguiente, que es la parte de consultar un usuario. Asimismo, vamos a consultar al usuario y como este dato ya ha sido utilizado, lo vamos a cambiar al nuevo para consultar el mismo usuario. Aquí de manera individual tenemos la parte de consultar al usuario. Y me consultó el usuario, dice CP02, consultar un usuario existente, aprobado. Los datos del usuario y toda la ejecución ha sido correcta. Ahora vamos a probar con la parte de actualizar un usuario. Actualizar el usuario, un usuario. Aquí tenemos nuestro nombre de del caso de prueba, la descripción. Vamos a consultar este usuario. Vamos a cambiar la identificación. Aquí consultar usuario. Validar actualización. Vamos a cambiar solo se les diga aquí. Vamos a cambiar el nombre. El nombre no lo vamos a cambiar, el resto queda igual, pero esto. Ejecutamos. Y en vez de llamarse Ángel se debe llamar Mel, con el nuevo nombre actualizado. Y tenemos CP003, actualizar los datos de un usuario existente, aprobado. Datos del usuario, identificación, nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono. El nuevo nombre que le dimos aquí, actualizar usuario, a ver si el nuevo nombre que le dimos aquí, actualizar usuario, nombres, apellidos, correo, todo. ¿Qué le podemos cambiar aquí también? Si queremos poder actualizar. Queremos cambiar de consultar usuario. ¿Qué validamos? Ahora tenemos la siguiente parte, que es actualizar usuario, donde aquí ya se puede definir el ID, en este caso la identificación. Aquí están los datos del usuario, la conexión y todo eso. Al ejecutar, verificamos actualizar los datos de un usuario existente aprobado. Aquí están los datos respectivos que se han actualizado. Podemos verificar aquí. Consultar, ya se actualizaron los datos. Correcto, esa parte. Ahora, la parte de eliminar un usuario, nuestro ID, aquí lo que tenemos que colocar en el medio es la identificación del nuevo usuario que queremos eliminar. Validar eliminación. Y aquí ya son puros mensajes de texto que nos presenta el usuario. CP003, actualizar datos. Esa es la parte de actualizar datos. Para que se ejecute eso, debemos bloquear actualizar y desbloquear eliminar. Ahí sí. CP04, eliminar un usuario existente, aprobado. Lógicamente ya no me muestran datos porque ya no existen en el sistema. Lo podemos verificar aquí. Consultar, usuario no encontrado, porque ya no existe. Consultamos. Exacto, ya no existe el usuario. Esto es un poco de la parte de las pruebas voluntarias utilizando los métodos. Ahora, ya validamos cada uno de los casos de prueba de manera correcta. Esta es la parte ya del código. También aquí está la parte de verificación y ejecución.
lo cual es lo que mostró que cada uno de estos no salió aprobado. Aquí está la discusión, que es lo mismo, sino que utilizamos un ID diferente, porque estos datos ya han sido aprobados. Aquí tenemos ahora también una de las pruebas unitarias que se aplicó en el módulo usuario es por parte del método constructor. Con todo. A continuación vamos a hablar acerca del método de constructor. Tenemos primer punto lo que es los casos de prueba. Y en esta tabla hemos realizado 4 casos de pruebas. En el caso número 1 tenemos lo que es registrar a un usuario válido. Y como los parámetros de entrada son los siguientes, para el usuario nosotros hemos implementado lo que es la identificación, los nombres, los apellidos, el correo electrónico y el teléfono. La salida esperada de los parámetros es que el usuario registrado esté correctamente. Y la excepción esperada es que no existe ninguno. ¿Ya? Como caso número de prueba número 2, tenemos lo que es consultar un usuario existente. ¿Cómo lo vamos a consultar? Mediante la identificación, que son únicamente de 10 caracteres. La salida esperada es que el usuario con datos correctos se visualice y lo que va a mostrar es el nombre del usuario. Y no existe ninguna excepción esperada. Como caso de prueba número 3 tenemos lo que es actualizar los datos de un usuario y los parámetros de entrada son los siguientes. Para el usuario actualizado, los datos que vamos a modificar es la identificación, los nombres, los apellidos, el correo electrónico, el teléfono. Y la salida esperada del usuario actualizado es que esté de forma correcta. Y de igual manera que las anteriores, no existe ninguna excepción esperada. Como caso de prueba número 4 tenemos la que es eliminar un usuario existente y esto lo vamos a realizar mediante la identificación. Y la salida esperada es que va a hacer que el usuario eliminado esté correctamente y la excepción esperada es ninguno. Ahora bien, aquí les voy a presentar el código activo. Hemos implementado lo que es un paquete de pruebas, hemos importado la clase usuario, la conexión de base de datos. Aquí tenemos la clase de la unitaria de constructor, de pruebas unitarias, donde hemos implementado el crew completo de los casos de prueba. Aquí tenemos lo que es el test de registrar usuario, en las cuales hemos creado un usuario mediante el constructor. Y aquí tenemos lo que es el registrar el usuario. ¿Ya? Por otra parte, tenemos lo que es el test de consultar usuario. Aquí va a consultar, en el caso del caso de prueba 2 que hemos implementado, el usuario esté existente. Lo que va a crear un usuario consultando mediante el constructor. Acá tenemos lo que es el test de actualizar usuario. Y aquí tenemos lo que es para consultar el usuario existente y crear un nuevo usuario con los datos autorizados mediante el constructor. Obviamente, modificando cada uno de los parámetros. Aquí está para nuevos nombres, para apellidos y para nuevos correos o para nuevos teléfonos. ¿Ya? Una vez realizado eso, va a actualizar los datos del usuario y los va a validar. ¿Ya? Acá tenemos lo que es el test de eliminar usuario. Y vamos a lo que es eliminar el usuario, que es como con la identificación como les estaba mostrando anteriormente, y luego lo va a validar. Aquí tenemos lo que es el método para mostrar todos los datos del usuario. Sí. Ahora bien, por otra parte tenemos lo que es ejecución y verificación. Como el caso número de prueba 1, la descripción del caso es el siguiente, es registrar un usuario válido. Los parámetros de entrada del usuario es todo lo que habíamos mencionado, identificación, nombres, apellidos, correo y teléfono, que esto ya está únicamente en la parte de usuario. ¿Listo? Ahora, el resultado esperado es que el usuario esté registrado correctamente y de igual manera ese resultado va a ser obtenido y el estado va a estar aprobado. Listo. Como caso de prueba número 2, en consultar a usuario, aquí nos va, el parámetro que tenemos es la identificación y aquí están los datos esperados y los datos obtenidos y el estado va a ser de forma aprobada. De igual manera tenemos lo que es el caso para el número 3, en la parte de actualizar los datos del usuario,
los vamos a modificar mediante cada uno de estos parámetros y este va a ser el resultado esperado y este es el resultado obtenido si el usuario está autorizado correctamente con un estado aprobado. Y por último, el caso de prueba es la de eliminar el usuario existente, lo vamos a realizar mediante la identificación y este va a ser el resultado esperado y aquí ya tenemos el resultado obtenido que el usuario está eliminado correctamente con un estado de forma aprobada. Listo, aquí tenemos lo que es la ejecución de lo que había mencionado anteriormente de cada uno de los casos. Este es el caso número 2, de consultar hay que presentar todos los parámetros y nos sale estado aprobado. De igual manera tenemos para el caso número 3 y para el caso número 4. ¿Ya? Donde aquí se visualiza que el caso número 4 elimina los usuarios existentes, se fueron aprobados y todas las pruebas se ejecutaron de forma correcta. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hablar acerca de los métodos de instancia. Como caso de prueba, tenemos el registrar un usuario válido, obviamente respetando cada uno de los parámetros de usuario. La salida va a ser que el usuario esté correcto y no existe ninguna excepción. Asimismo, para consultar usuario, por identificación, la salida va a ser que los usuarios con datos correctos presenten la consulta, que en este caso va a ser su nombre. Y la excepción es ninguna. Para todos estos casos no existe ninguna excepción. En la parte de actualizar datos, ese es el caso de prueba número 3, obviamente respetando cada uno de los parámetros y la salida esperada que el usuario esté correctamente actualizado. El último caso tenemos la que es eliminar un usuario existente, entonces lo hacemos mediante la identificación y el resultado esperado es que esté eliminado correctamente. Aquí le presentamos lo que es el código en el periodo de instancia. Ya creamos una instancia, y aquí están todos los casos de prueba de lo que es el CRUD. Y si todo está correcto, obviamente va a mostrar un mensaje de todas las pruebas que se ejecutaron de forma correcta. Aquí tenemos lo que es el test de registro. Acá tenemos el test de consulta de usuario. ¿Mira? Aquí tenemos en la parte donde consulta un usuario ya existente. Y luego nos muestra los datos del usuario consultado. Acá tenemos otro test de actualizar usuario. Consulta el usuario existente, luego crea un nuevo usuario con los datos actualizados mediante el constructor, obviamente con cada uno de los parámetros correspondientes que le hemos brindado al usuario. Aquí está la parte de actualizar, luego valida la actualización y lo presenta. Y aquí por último tenemos lo que es el test de usuario para eliminar. Elimina el usuario, luego valida la eliminación y aquí tenemos lo que son los métodos para mostrar los datos usuarios eliminados. Aquí tenemos lo que es la ejecución y verificación de todos los casos de pruebas que hemos realizado en este método de instancia, que fueron 4, donde obviamente todos estos casos muestran un estado que esté de forma aprobada, ¿ya? Con cada uno de los grupos de registrar usuario, de consultar usuario, de actualizar un usuario existente y de eliminar el usuario existente. Listo, aquí le presentamos lo que es la ejecución. De todos los casos de prueba. Muy bien, ahora les voy a presentar la ejecución del programa. Ejecutar la parte de las pruebas unitarias del constructor. El caso número 1 de la prueba, que es el registro del usuario. Como ustedes observan, aquí presenta todos los parámetros del usuario,
además de que indicar de que todas las pruebas se ejecutaron correctamente. Y lo que hemos presentado es el caso de prueba número 1. Listo, una vez que ya tengamos registrado el usuario, vamos a consultar. De igual forma, se consultó el usuario existente y muestra un estado que está aprobado. Presenta todos los parámetros del usuario, indicando que todas las pruebas se ejecutaron correctamente. Listo. Ahora vamos a presentar la ejecución de actualizar usuario. En este caso de prueba número 3 hemos actualizado los datos del usuario existente y nos da un estado de que está de forma aprobado. Muestra todos los datos, todos los parámetros de los datos actualizados, indicando también que todas las pruebas se ejecutaron de forma correcta. Y por último, vamos a ejecutar el último cruce de eliminar usuario. Muy bien, en el caso número 4, eliminar un usuario existente, muestra un estado que está de forma aprobada y todas las pruebas se ejecutaron de forma correcta. Ahora bien, ahora les voy a explicar la ejecución, les voy a mostrar la ejecución de las pruebas unitarias de la instancia. Del caso de prueba, registrar usuario. Muy bien, para este caso número 1, registrar un usuario válido está de forma aprobada. Y aquí presenta todos los parámetros del usuario. Listo. Ahora vamos a presentar la ejecución de consultar usuario válido. Como se visualiza, el caso de prueba número 2 se ha hecho de forma correcta, muestra un estado que está aprobado y aquí indica todos los datos del usuario. Listo. Ahora vamos con el siguiente, que es actualizar usuario válido. Listo, para este caso número 3 muestra el estado de igual manera que los anteriores, de forma aprobada. Aquí se visualiza todos los datos del usuario, indicando también que todas las pruebas se ejecutaron de forma correcta. Y por último, vamos a presentarle la ejecución de eliminar usuario del test. Listo, el caso número 4 de eliminar a un usuario existente está de forma aprobada y todas las pruebas se ejecutaron correctamente. La explicación del proyecto. En esta parte vamos a explicar un poco de las pruebas de integración. Como primer punto hemos tomado lo que es el módulo usuario. En la planificación, el siguiente testing será con el módulo usuario para verificar su correcta interacción con la base de datos a través de las operaciones de CRUD, que es crear, consultar, actualizar y eliminar. Se validará que los usuarios con datos válidos puedan ser creados y almacenados correctamente, que la información sea recuperada con la precisión, que los atributos puedan ser actualizados según los requisitos y que los requisitos puedan ser eliminados sin dejar residuos en la base de datos. Esto asegurará que el módulo funcione de manera eficiente e integrado en diversos escenarios. Aquí hemos preparado lo que es el entorno del testing. Vamos a hablar sobre el código de este módulo. Hemos implementado un paquete de pruebas, hemos importado la clase de usuario y las conexiones de datos de la base de datos y respectivamente cada una de las importaciones que nos piden este programa. Aquí se va a visualizar la clase de pruebas para la entidad usuario. Hemos implementado varios métodos, uno de ellos es el método para registrar a un usuario en la base de datos. El siguiente método es para consultar a un usuario en la base de datos. El siguiente método es para actualizar a un usuario en la base de datos, que es el de aquí.
Otro método también que hemos implementado es el método para eliminar un usuario en la base de datos. Y aquí están donde están todos los métodos de prueba de cada uno de los clubs, como registrar un usuario con datos inválidos, consultar usuarios existentes, actualizar usuarios existentes, eliminar usuarios existentes. También hemos implementado un método principal para que se vayan ejecutando cada una de las pruebas que se había mencionado anteriormente de todo el club que se le indica. Ya, como lo que es registrar un usuario con datos válidos, registrar un usuario con datos inválidos, consultar un usuario existente, actualizar un usuario existente, eliminar un usuario existente. Listo. Como siguiente punto, les voy a presentar una tabla donde se va a visualizar el diseño del caso de prueba. Como el testing de caso de prueba número 1, tenemos lo que es registrar un usuario con datos válidos. Y los parámetros de entrada es la identificación, los nombres, los apellidos, los correos y el teléfono. La salida esperada es que el usuario creado sea de forma exitosa en la base de datos y no existe ninguna excepción esperada. Como el segundo test, en el caso de pruebas, tenemos lo que es registrar un usuario con datos inválidos. Los parámetros de entrada es la identificación, que se ingresa dos caracteres, el nombre, apellido, correo y teléfono. Como el resultado esperado es que no se registrará el usuario en la base de datos. Y aquí se presenta una excepción esperada, que es la de aquí, donde indica los datos inválidos. Ya. El siguiente texto en el caso de prueba 3 es consultar un usuario existente. Lo vamos a consultar mediante únicamente la identificación y la salida esperada es que retorne un usuario con identificación, con nombres, apellidos, correo y teléfono. Y aquí no existe ninguna excepción. El texto en el caso de prueba número 4 es actualizar los datos de usuario existentes. Los parámetros de entrada es identificación, nombre, apellidos, correo, teléfono, y aquí va a estar la modificación del nombre actualizado. El resultado o la salida esperada es que los datos del usuario estén actualizados correctamente en la base de datos y aquí no existe ninguna excepción. Muy bien, y por último tenemos lo que es el test de caso de prueba 5, que es eliminar un usuario existente y lo vamos a realizar únicamente con la identificación. Aquí está lo que son los usuarios eliminados de la base de datos y consultarlos con el mismo ID y que va a retornar el null. Eso va a ser la salida esperada de este caso de prueba y aquí, como todas las anteriores, no existe ninguna excepción. Aquí visualizamos lo que es la ejecución, donde se va a presentar únicamente todos los test de casos de pruebas que había comentado ahorita y va a estar demostrado de forma aprobada. Ahora, el análisis de estos resultados es que el módulo de usuario funcione correctamente, permitiendo el registro, consulta, la actualización, la eliminación de usuarios, garantizando que solo se registren todos los datos válidos y eliminen los usuarios de forma efectiva. Y por último, les voy a presentar la ejecución de las pruebas de integración del usuario. Y aquí está, se visualizan todos los testing de forma aprobada, sin ninguna excepción. ¿Listo? Y aquí están los datos que se ingresaron.
Todos los que están completos se guardarán a la base de datos y los datos que están incompletos no se guardarán. Listo, esto ha sido todas las pruebas del sistema del módulo usuario. Existen cuatro objetivos principales de este módulo. El primero es verificar que el módulo usuario permita todos los del CRUD: crear, consultar, actualizar, eliminar usuarios de forma correcta y eficiente. Como segundo objetivo es asegurar que las validaciones entradas como formato de correo, la longitud de identificación, etcétera, funcionen correctamente. Como tercer punto es confirmar que las acciones realizadas en el módulo del registro, consulta, actualización y eliminación no afecten negativamente la integridad de los datos ni el rendimiento del sistema. Y como por último punto, el objetivo es evaluar la facilidad del uso del módulo usuario, asegurando una experiencia fluida e intuitiva para el usuario final. Los alcances de las pruebas del sistema es que el módulo usuario se centre en las funcionalidades principales, lo que es el registro del usuario, las consultas de datos existentes, la actualización de la información personal y la eliminación de usuarios. Se verificará también el comportamiento del sistema ante tanto las entradas válidas como las inválidas. Y se comprobará que las inspecciones sean manejadas correctamente. Estas pruebas también evaluarán el rendimiento del sistema durante el uso frecuente de estas funciones. Aquí les voy a presentar una tabla de las tareas de pruebas, los resultados y feedback. Como las tareas de pruebas, hemos implementado únicamente el CRUD de registrar un usuario con datos válidos. La descripción es que se solicita al usuario registrar una cuenta con datos válidos en el sistema, obviamente respetando todos los parámetros de registrar. Y el resultado va a ser que el usuario fue registrado correctamente en la base de datos, no se presentan problemas técnicos, la operación fue de forma rápida. Otra prueba que hemos realizado son el registro de un usuario con datos inválidos. Se solicita al usuario intentar registrar una cuenta con datos inválidos, o sea, los correos incorrectos, existan campos vacíos y demás. Y el resultado es que el sistema bloquea el intento de registro y no almacena el usuario, mostrando un mensaje adecuado de error realizado con los datos inválidos. Otra prueba que hemos realizado es la de consultar un usuario existente. Y la descripción de esta prueba es que se consulta el perfil de un usuario por su identificación única para verificar que la consulta de los datos funcione correctamente. ¿Ya? Y los resultados esperados es que la consulta devolvió correctamente los datos del usuario esperados, todos los parámetros del registro del usuario. ¿Listo? Sin ningún tipo de error o retraso. Y por último, la otra prueba que hemos realizado es actualizar los datos de un usuario existente. Se solicita al usuario actualizar los datos del perfil. ¿Ya? Ahora los resultados esperados es que los datos fueron actualizados correctamente y se reflejaron en la base de datos. La actualización se realizó sin errores. Por último, otra prueba que hemos realizado es eliminar un usuario existente. En este se solicita eliminar un usuario del sistema y verificar que su ID no sea consultado posteriormente. Y los resultados esperados fueron que el usuario fue eliminado correctamente de la base de datos al hacer una consulta con la misma identificación y el sistema lo que realizó es que devolvió un valor nulo. Una de las recomendaciones que nos realizaron de la retroalimentación es que el proceso de registro, de consulta, de actualización y eliminación funcionó correctamente, pero se recomienda mejorar la interfaz agregando mensajes de confirmación visual y opciones de búsqueda más avanzadas para una experiencia más fluida y eficiente. Muy buenas, licenciada. Mi nombre es Jeremy Castro, parte del grupo 7, y le voy a presentar lo que fueron las pruebas en la parte del módulo de libro. Entonces, para empezar, comenzamos con las pruebas generales.
del módulo libro, que fueron las siguientes. Entonces tenemos lo que es el ingreso de un libro, la consulta de un libro, la actualización de un libro y la eliminación de un libro, que son los casos de prueba básicos, los generales, que se hicieron en la clase módulo, digo, en el apartado del módulo del libro. Entonces, iniciamos la aplicación. Eh, Entramos al módulo del libro y como le digo, los casos de prueba generales eran registrar, consultar, actualizar y eliminar, por lo que vamos a hacerlo rápidamente. Ingresamos un ISBN que ya tengo copiado, un título root, por poner un título. Autor, ASD, editorial ASD, 1900 y 2 libros disponibles. Vamos a registrar, vemos que se registró y se muestra a través de la parte de visualización y también podemos capturarlo en la parte de la base de datos. Vemos que también se añadió la parte del libro número 5 crudo. Podemos consultarlo al poner el nombre, digo, el número de ISBN, el identificador, en la parte de ISBN y poner el botón consultar y obtenemos todo lo que son los datos del libro. Podemos actualizarlo también, así como está, podemos cambiarle, ponerle tal vez viaje a la luna. Actualizamos y vemos cómo es el título se actualiza a viaje a la luna en vez de cruz. Entonces también podemos eliminar. Consultamos y eliminamos. Y vemos que automáticamente este libro desaparece. Esos son los casos generales del módulo libro. Para continuar con lo que son las pruebas unitarias, se eliminaron lo que eran los libros innecesarios en la parte del sistema. Cerramos. Vemos que obviamente se actualiza en la base de datos y solo nos queda el único libro que no afecta en parte de las pruebas. Entonces volvemos a la parte del NetBeans y vamos a la sección de las pruebas unitarias, que son las primeras pruebas que se hacen. En este caso se utilizó la técnica de el constructor, el testing del constructor. Entonces podemos ver cómo se inicializan todo lo que es la estructura del libro, que acá tenemos la clase libro, vemos cómo tenemos ISBN, tutor, digo título, autor, editorial, año de publicación, cantidad y con sus respectivos módulos y demás. Entonces vemos cómo se inicializa, se crea un libro, si no tiene algún valor, bota un fallo en cuanto a ISBN, tutor, autor, lo que sea. Si no tiene un valor, va a botar un error. Y si todo se completa completamente, correctamente, si todo se completa correctamente, la prueba debería arrojar que se inicializó correctamente y que está aprobado. Caso contrario, bota un fallido. Además, tenemos lo que son el manejo de valores límite y valores nulos no válidos y valores de secciones esperadas. En este caso, vemos que no queremos manejar números negativos en cuanto a la cantidad de libros disponibles, los valores nulos. Probamos en esta parte que no se guarde un libro, o no se guarde un libro si no tiene datos completos. En este caso vemos que tenemos datos nulos y datos vacíos. El provejo de valores, la prueba de valores límite,
tratamos de poner un año de publicación límite y que coincida con el libro que se está creando. Y entonces inicializamos estas pruebas cambiando el main al libro pruebas unitarias. Y lo ejecutamos. De esta forma nos damos cuenta que todas las pruebas que se cogieron en estos casos, todos nuestros casos de prueba, fueron aprobados ya que funcionan correctamente. Entonces, para darle un poquito más de detalle, vamos a la sección del libro de las pruebas unitarias. En la sección del libro tenemos que el caso de prueba 1 es con todos los datos válidos. El caso de prueba 2 es con los valores límite. El caso de prueba 3, manejo de valores nulos y vacíos o inválidos. Y el caso de prueba 4, el manejo de excepciones. Vemos como todo ocurre con normalidad. Y las salidas esperadas fueron las que salieron ahora mismo. Entonces, continuando con las pruebas, vamos a las pruebas de integración del módulo libro. Tenemos que el testing, que se hará con el módulo libro, intenta ver que se integre correctamente con el módulo de conexión de la base de datos para verificar que se estén interactuando correctamente y que no haya fallos. Se elaboran casos de uso integrando y creando primero los métodos de prueba en el libro y luego la verificación en la base de datos. Entonces tenemos, este es el código, que ya lo voy a explicar, obviamente. Estos son nuestros casos de prueba. Tenemos el caso de prueba 1, el caso de prueba 2, el caso de prueba 3, el caso de prueba 4 y 5. Entonces tenemos, el primer caso de prueba es guardando y registrando un libro con un SBN correcto, o sea, con los 13 dígitos. El segundo caso es creando, guardando un libro en la base de datos y registrando sin el SBN. ¿Qué debería pasar aquí? Que no se guarde el libro en la base de datos. ¿Por qué? Porque el ISBN no cumple con que son 13 dígitos. El caso de prueba 3, creando un libro, guardando el libro en la base de datos y haciendo la consulta de aquel libro. Y continuamos con creando el libro, guardándolo y actualizando dicho libro en la base de datos. Y luego se crea un libro en la base de datos, se lo guarda y se lo elimina. Entonces, vamos a lo que es la ejecución y explicarlo en la prueba de caja negra, en la prueba de integración. Tenemos lo siguiente. Tenemos cómo instanciamos una clase, un método para lo que es el registro en la base de datos. Y luego vamos con lo que, métodos para consultar el libro en la base de datos, método para actualizar el libro en la base de datos y el método para eliminar el libro en la base de datos. Continuando con esto, creamos los métodos para hacer las pruebas. Tenemos el método de registrar el libro con ISBN, o sea, con los datos totalmente normales. Vemos que creamos un ISBN, una variable que se llama un string ISBN con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 0 y se repite el 1, 2 y 3 para completar los 13 dígitos es de forma correcta un ISBN. Luego creamos un objeto libro que cumpla todos los parámetros. El ISBN, el título, el autor, la editorial, el año de publicación y la cantidad disponible. Luego citamos el método de registrar el libro que se mostró arriba y indicamos a través de un assert si el ISBN que creamos nosotros en este método es igual a la obtención del ISBN del libro que se creó. Si este es correcto, pues el assert debería estar aprobado. Debería ser true. Entonces, tenemos el registrar el libro sin ISBN. Se hace prácticamente lo mismo. Se crea una instancia del libro, pero sin el ISBN. Se registra el libro, o al menos se trata de que se registre. Y si en realidad se registra, o sea, si sale el libro en la base de datos sin el ISBN, entonces debería botar el fallo de la prueba, porque en este caso no debería haberse guardado el libro. Por ende, lo que debería pasar es que no se guarda el libro, y si no se guarda el libro, entonces el assert debería votar true para que la prueba sea aprobada. Tenemos el consultar libro, se hace básicamente lo mismo. Se crea una instancia de libro,
con todos los datos, se registra el libro, se consulta el libro a través de la ISBN que se le asignó, y si todo este proceso concluye correctamente, el assert va a ser true. Caso contrario, el assert va a ser false y va a mostrar el resultado desfallido porque no se encontró el libro. Tenemos la actualización del ISBN, digo, de un libro por ISBN. Tenemos que se crean dos instancias del libro, ambas instancias con un ISBN igual. Lo que cambia es el autor, que en el primero pasa de Verne, al segundo que pasa a Julio Verne, y la cantidad disponible, que pasa de 2 a 3 en el segundo libro. Entonces, primero se registra el primer libro, y a través del primer libro citamos de nuevo el método actualizar libro que se mostró en la sección superior, y actualizamos pero con los datos del libro 2. Debería realizarse correctamente, dado que ambos tienen el mismo ISBN. Por ende, no se deberían crear dos libros, sino que el mismo libro debería presentarse de una vez en la base de datos con el nombre del autor, Julio Verne, y la cantidad disponible de 3. Seguimos con el método de eliminar libro por ISBN. Entonces se crea básicamente una instancia de libro con todos los datos completos, con todos los datos correctamente registrados, y se registra el libro y el mismo libro se lo elimina. Se obtiene el ISBN del libro que se registró en este método y si lo elimina, el hacer debe ser true. Eso contrario debe ser false. Y ahora, en la parte del método main, tenemos básicamente este, la puesta a prueba de cada uno de los métodos anteriores. La prueba de registrar el libro con ISBN, registrar el libro sin ISBN, consultar el libro por ISBN, actualizar y eliminar el libro por ISBN. Entonces, lo ejecutamos a través de, bueno, cambiando el main. En este caso sería integración ISBN, integración libro prueba, aquí está. Ok, y lo ejecutamos. Como vemos, todos los casos propuestos del 1 al 5 fueron aprobados. Entonces, repasando y consultando con la base de datos, se debería haber creado un libro que se llame Gulliver Verne el Mundo y con el ISBN del 1 al 0 y repitiendo el 1, 2, 3. Segundo, no debería haberse creado un segundo libro con los mismos datos sin ISBN. Tercero, debería haberse consultado el libro que termina el ISBN en 7 y también se debería haber creado, por ende tiene que existir en la base de datos. Cuarto, debería existir el libro con el ISBN que termina en 8, pero no con el autor Verne, sino Julio Verne. Y por último, no debería existir ningún libro que termine con el ISBN en 9 debido a que en este se registró y se eliminó a la misma vez el libro que se creó en el mismo método. Entonces, para consultar en lo que es la base de datos, vamos a la parte de acá y ejecutamos el query. Vemos que efectivamente se creó uno que termina en 3, ese es el que se creó correctamente. Vemos que no se creó ninguno, no se registró el libro que no tiene ISBN. Vemos que se registró también el libro con que termina el ISBN en 7, que es en la parte de acá, en la parte de consultar, se creó y se consultó correctamente. Se actualizó el libro, o sea, existe un libro, pero con el autor Julio Verne, o sea, no se creó el libro, bueno, se creó, pero se actualizó el libro con el autor Julio Verne y también la cantidad disponible es 3, y no 2 como se creó en un principio. Y no existen réplicas, o sea, que no se crearon dos, solo es uno. Y por último, el método eliminar libro por ISBN, que vemos que no existe ningún libro que tenga el ISBN terminado en 9. Por ende, se registró y se eliminó y el caso de prueba fue aprobado dado que se ejecutó correctamente. Entonces tenemos un poco más de detalle en la sección de acá, como ya le explicamos anteriormente. Todo funcionó y no dio ningún contratiempo. En este caso no se dio ninguna excepción. Bueno, sí, la excepción del caso 2, que no debería registrarse si no tiene un ISBN. Y bueno, por último, bueno, no por último, continuamos con las siguientes pruebas, que es la prueba de caja negra. Vamos a la parte de acá, pruebas de caja negra. En este caso, para el módulo del libro,
se usó lo que es la prueba de caja negra, bueno, el testing de partición de equivalencia. El sistema debe registrar el libro y validar el ISBN ingresado. Cumple con que el ISBN son 13 dígitos exactos que proporciona la editorial. Entonces, las reglas son las siguientes, son tres. El ISBN tiene menos de 13 dígitos. De esta forma, el registro es rechazado. El ISBN tiene exactamente 13 dígitos, por ende el registro es aceptado. Y por último, el ISBN tiene más de 13 dígitos. De igual manera, el registro es rechazado. Entonces se crean las tres clases, en que la clase 1 representa valores inválidos mayores a 13, la clase 2 representa valores válidos iguales a 13 y la clase 3 representa valores mayores que 3. Entonces, tenemos los representantes, en este caso son los siguientes. ISBN mayor a 13 tenemos el ISBN que termina en 4 y son 12 números registrados, 12 dígitos. El ISBN igual a 13 tenemos 13 números registrados y termina en 6. Y el ISBN mayor a 13 que tenemos que un ISBN que termina en 7 y son 14 dígitos que se van a probar. Entonces, tenemos los casos de prueba. Caso de prueba 1, 2 y 3, menor, igual y mayor, las entradas que se van a poner y las salidas. Se hicieron cambios en la parte de aquí. Termina en 2, el menor, termina en 3, el igual, termina en 7, el mayor. Un error en cuanto a tipeo. Tenemos que en la salida esperada del menor, sea registro rechazado, el ISBN es menor a 13 dígitos. Registro aprobado es igual a 13 dígitos y el registro rechazado porque es mayor a 13 dígitos, que es el último caso de prueba. Tenemos la implementación, el resultado, que nos salió aprobado y lo vamos ahorita a implementar. Tenemos en la sección de acá el libro caja negra prueba, que es la clase de prueba. En este caso tenemos lo que se mostró anteriormente, que el ISBN sea igual a 13, registro aprobado. El ISBN mayor a 13, rechazado porque es mayor a 13 dígitos. Y el ISBN que es menor a 13, que es rechazado porque es menor a 13 dígitos. Y un ES al final, por si no se ingresa ningún ISBN, salga el return de que ingrese un ISBN correcto. Entonces, en el método main, creamos tres instancias de libro 1, libro 2 y libro 3, con los datos que anteriormente se dijeron, con el ISBN de 12 dígitos, de 13 dígitos y de 14 dígitos, terminados en 2, 3 y 7, respectivamente. Y lo único que cambia en cada libro, todos los datos son iguales. Entonces, a continuación se hace una impresión de sistema para mostrar en el texto la ejecución del método validar ISBN con los tres libros, libro 1, libro 2 y libro 3. Entonces, debería votar respectivamente los resultados anteriormente dichos, en el orden, que es mayor, igual y menor, si no me equivoco. No, menor, igual y mayor, menor, igual y mayor. Entonces, se ejecuta cambiando el main, vamos a propiedades, run y prueba de caja negra. Y se ejecuta. Y vemos que efectivamente todo salió correctamente, dado que el caso de prueba 1 vota que el ISBN es menor a 13 dígitos, el caso de prueba 2, el registro es aprobado porque el ISBN es correcto, y el caso de prueba 3, el registro también es rechazado debido a que el ISBN es mayor a 13 dígitos. Entonces, estos serían los casos de prueba realizados en el sistema. Y por último tenemos lo que son las pruebas del sistema. En este caso, para la parte del módulo del libro, tenemos que los objetivos son verificar que el módulo funcione correctamente, verificar que su interfaz sea agradable al usuario y verificar que no sea difícil de entender. El alcance de estas pruebas para el módulo del libro busca que el usuario se sienta cómodo y le resulte intuitivo crear un libro en el sistema sin ningún contratiempo. Para estas pruebas, con el usuario, se obtuvo los siguientes participantes, los siguientes actores. La licenciada Sofía Yescas,
licenciada en informática, y Morelia Castro Illescas, estudiante de networking en la Universidad de Guayaquil. Tenemos lo que son las tareas, resultados y feedback presentados a través de un cuadro. Tenemos la prueba de registrar el libro, la prueba de consultar el libro, la prueba de actualizar y la prueba de eliminar. Estos son básicamente los casos de pruebas generales que se crearon en un principio. Vemos que la descripción son tal cual los casos de prueba. Pedirle al usuario que cree un registro en este libro, que lo consulte, que lo actualice, que lo elimine. Los resultados en ambas pruebas fueron correctos. Se cumplió correctamente todo lo que se proponía en el sistema. Y estas fueron la retroalimentación. En el caso de la estudiante Morelia, le resultó fácil de usar el sistema, además de que debido a su interfaz es bastante intuitivo a la hora de realizar los procesos que permite el programa. En cambio, la licenciada Sofía nos dijo que el sistema es minimalista, básico y fácil de usar. En cuanto a la interfaz y diseño, debería mejorarse la actualización del tamaño de pantalla a ponerse en modo ventana. Fuera de eso, está todo bien. Entonces, de esta forma terminamos lo que es el testing del módulo libre. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a mostrar cómo funciona el módulo préstamo. Bueno, aquí ya tenemos iniciado lo que vendría siendo el código. Lo único que tendríamos que hacer es, bueno, una vez que ejecutamos el código, podemos ver que tenemos acá la pestaña de módulos. Primero, para poder añadir un préstamo, debemos registrar el usuario. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos al módulo de usuario. Para la persona que vaya a registrar el préstamo, necesita tener el usuario creado. Entonces iríamos en este módulo de usuario para crear un nuevo préstamo y ponemos cada uno de los datos: la identificación, nombres, apellidos, correo electrónico y teléfono. Entonces, una vez que hayamos creado nuestro usuario, podemos iniciar el préstamo, poner la identificación del usuario, el ID del libro, que es el ID fijo, que no va a cambiar nunca porque ya está establecido en sí. La fecha de préstamo y la fecha de devolución. Recordemos que hay que respetar los parámetros como están aquí. No podemos poner un slash, ya que en sí nos va a dar como un mensaje de que no es válido, porque esta parte de aquí, este módulo está validado. Entonces, para poder consultar un préstamo, vamos a poner el préstamo que yo hice hace un momento. Ponemos mi identificación y el código del libro, el ISBN, que esto no va a cambiar nunca. Ok, una vez que ya tenemos estos dos, le damos a consultar. Y bueno, acá nos aparece, aquí abajo nos aparece cuándo fue la fecha, su fecha de devolución. Y si queremos actualizar, le damos en actualizar. Prácticamente el préstamo ha sido actualizado correctamente. Pero bueno, como no le moví nada, pues obviamente no se va a mover nada. Pero bueno, si vamos a otra identificación, por ejemplo, la que está aquí arriba en la segunda fila, ponemos la identificación que vemos aquí en pantalla. Ponemos el código del libro. Ok, listo, entonces le damos a consultar y nos aparecería la fecha de préstamo. Y bueno, ya aquí vamos a actualizarle algo, si es que le queremos cambiar. Bueno, este préstamo fue el diciembre del 2024, el día 20. Y la fecha de devolución va a ser el 30 de enero. Ok, entonces le damos en actualizar. Y aquí nos aparecería una ventana que el préstamo ha sido actualizado correctamente. Y bueno, y si queremos eliminar un préstamo, entonces asimismo tendríamos que ingresar la identificación del usuario. Por ejemplo, vamos a eliminar el último préstamo que tenemos aquí registrado. Ponemos esto del libro, creo que lo puedo copiar, si no me equivoco. No lo puedo copiar, pero bueno, lo tenemos que ingresar manualmente. 978 00 60 114 y 183. Entonces,
Aquí le damos a consultar y bueno, y si lo queremos eliminar, pues simplemente lo eliminamos y aquí nos aparece un mensaje que la eliminación ha sido exitosamente. Le damos OK y desaparece. Entonces, bueno, vamos a explicar lo que viene siendo en el documento, cómo podemos ver que está documentado las validaciones, etcétera. Bueno, listo. Aquí tenemos lo que viene siendo un cuadro del módulo de préstamo, que tenemos el ID, el objetivo, la prioridad que es alta, las precondiciones, los datos de entrada, pasos a seguir, resultado esperado, los obtenidos, el ID del bug, si es que hubo algún bug, en este caso no los hubo, y la fecha de su ejecución. Bueno, como primer objetivo tenemos que verificar que el sistema registre correctamente un nuevo préstamo. En este caso, como ya lo habíamos mencionado, para poder registrar un nuevo préstamo tendríamos que primero ingresar el usuario, poner los datos del usuario al que se le va a hacer el préstamo. Una vez que ya hemos ingresado los datos del usuario, podremos ir al módulo de préstamo e ingresar su identificación, el ISBN del libro y la fecha al préstamo la que se dará. Entonces, acá tenemos verificar que el sistema registre correctamente un nuevo préstamo, su prioridad es alta, cuáles son las precondiciones, el usuario y el libro están registrados y verificados en el sistema, ya que si no lo están, pues obviamente va a aparecer un mensaje que el usuario no está registrado en el sistema y obviamente no se podrá hacer el préstamo. Los datos de entrada, aquí tenemos un ejemplo, su ID viene a ser su número de identificación, el código del libro, la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Esto vendría siendo los datos de entrada, los datos que escribiríamos en este apartado. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Tenemos ingresar datos en el formulario, hacer clic en registrar préstamo. Entonces, ingresamos los datos aquí que tenemos y ponemos clic en el botón que vendría siendo registrar. ¿Cuál sería el resultado esperado? El sistema muestra un mensaje de préstamo registrado correctamente y el préstamo debe aparecer en la lista. Tal y como lo mostré antes, una vez que ya tenemos todo lleno, todo constatado que esté correctamente, le damos en el botón de registrar y debería de aparecer el préstamo tal y como está en esta tabla de acá. Listo. Acá viene siendo la fecha de ejecución y bueno, los resultados obtenidos, que se mostró el mensaje de éxito y el préstamo del libro se otorgó correctamente. Vamos a otro ejemplo. Acá, por ejemplo, en el objetivo número 3, tenemos que verificar que el sistema no permita registrar un préstamo si el libro no está registrado. Como prioridad tenemos alta, el libro no está registrado en el sistema. El ID, bueno, prácticamente lo mismo de acá, tenemos que llenar los datos acá. Y bueno, ¿cuál va a ser lo que vendría siendo los pasos a seguir? Tenemos que ingresar los datos en el formulario y hacer clic en lo que vendría siendo el registro de préstamo. ¿Y cuál sería el resultado esperado? El sistema muestra un mensaje de error que el libro no se ha encontrado correctamente. Y los resultados obtenidos que se mostró el mensaje indicando que no se encuentra el libro a préstamo por el usuario. ¿Listo? Entonces si vamos a más abajo, aquí tendríamos la pantalla de ejecución. Así como tenemos en el primer ID, llenamos los datos, damos clic en el botón de registrar, nos aparece el mensaje que el préstamo se ha registrado correctamente y aparecería en el cuadro de acá el préstamo que se ha identificado. ¿Listo? Acá tenemos las técnicas de caja negra y casos de pruebas. Acá tenemos la partición de equivalencia, sus clases de entrada, que aquí representan valores inválidos, valores válidos, ya sea que sobrepasen la cantidad de dígitos que se requieren. Bueno, y acá tenemos la implementación, que este vendría siendo el código, que se encuentra en el package pruebas. Por ejemplo, si vamos acá al ID, bajamos esto de acá. Acá tenemos el package pruebas, en donde se ha realizado cada una de las pruebas. Por ejemplo, acá tenemos la prueba de caja blanca. Acá está el usuario, gestión del usuario, insertar el usuario. Bueno, este es el del módulo usuario. Pero acá tenemos el préstamo, que vendría siendo de las pruebas unitarias. Vamos a detener
esta ejecución. Listo. Bueno, acá tenemos las pruebas unitarias del usuario. Acá, ¿qué es lo que se hace? Acá tenemos un ID del caso. La descripción sería que se registra un préstamo válido. La identificación y el string del libro, que este vendría a ser el código predeterminado. Acá tenemos la conexión de base de datos, ya que esto en sí tendrá que estar conectado a la base de datos para que funcione correctamente. Y acá tenemos el método para consultar el préstamo, acá vendría siendo el test. Y acá consultamos que haya un préstamo existente con la identificación. Entonces, si ejecutamos la prueba, vamos a darle a run file. Bueno, acá tenemos que todas las pruebas se ejecutaron de manera correcta. Por ejemplo, acá tenemos la prueba de registro de préstamo, se aprobó. Acá nos da los datos, el ID del libro, la fecha y la de devolución. Bueno, sin más que decir, esta ha sido mi explicación de lo que vendría siendo el módulo préstamo. Muchas gracias.